Vamos a analizar en el contexto de una suma de números con signo, o sea, dos operandos que podrían tener cualquier signo, los dos positivos, los dos distintos signos o los dos negativos. ¿Qué pasa con el desborde? O sea, ¿cómo detectar el desborde? ¿Qué quiere decir desborde en estos términos? Desborde quiere decir que donde debería guardar el resultado, en esa cantidad de casilleros binarios, generalmente constituidos por un registro, por una posición de memoria. Pero no importa, pensemos en casilleros. En esa cantidad de casilleros donde debería caber el resultado codificado con su signo, no me entra, algo no entra. Generalmente, como lo que se pierde es una sola cosita, lo que se pierde es información con respecto al signo, porque la magnitud se desborda sobre la posición que debería ocupar el signo y entonces me queda un resultado que no es correcto. En definitiva, tener un desborde es haber realizado una operación con la computadora que me dio un resultado que es equívoco, que es falso. Así que necesito detectar cada vez que hago una suma si hubo o no desborde para validar la operación que acabo de hacer y decir sí, el resultado está bueno, o no, ese resultado no sirve para nada, pongamos una pantalla azul. ¿Qué es un desborde cuando tengo dos números con distintos signos? Bueno, se manifiesta exclusivamente con que la suma de dos números que tengan igual signo me da un signo opuesto. Concretamente, si sumo dos números negativos, como en este ejemplo, menos 153 y menos 107, en vez de darme menos 260, me da más 251 el resultado. Sumé dos negativos y me da una cifra que, más allá de analizar si la magnitud es correcta o no, ya veo que tiene un signo que es incorrecto. Esto es un indicador de desborde, claro. La otra posibilidad sería a su vez que tenga dos operandos que son positivos, los dos operandos son positivos y el resultado me diera negativo. Esa es la otra indicación de desborde. No es que siempre que sume dos negativos me va a dar un positivo, no, depende de su magnitud. Puedo sumar dos negativos y normalmente me va a dar un resultado negativo, con lo cual está claro que no hubo ningún desborde y que el resultado es válido. Pero si me diera un resultado positivo, no, danger, ahí algo está mal. Ahora, resultados positivos o negativos. ¿Cómo veo los resultados positivos o negativos cuando estoy sumando acá en el sector naranja de la planilla y lo único que veo son ceros y unos y no hay signos? Bueno, como lo que estoy sumando es bajo el convenio del complemento a 2 y los números en el convenio de complemento a 2, los que son negativos, que deberían haber empezado con un 0, ese 0 se tiene que haber transformado en 1. Recordemos a esto que siempre los números que vayan a tener que ser representados en convenio a 2 tienen la mitad. La magnitud de ellos es la mitad de la capacidad de representación. O sea que va a tener la magnitud que entrar en un bit menos que todo el ancho que disponga. Si yo acá tengo hasta el bit igual 8 para representar, la magnitud me va a tener que entrar con un bit menos, hasta ahí 7. Hasta ahí 7 voy a poder tener unos o no, codificando la magnitud. Pero en i8 nunca puedo tener un 1 de entrada cuando tengo un signo acompañando, porque si no, cuando eso lo codifique en complemento a 2, no va a entrar, no voy a poder hacer la operación. Así que acá siempre obligatoriamente los dos datos estos tienen que empezar con un 0 cuando están en binario precedidos de un signo explícito. Cuando les aplico el convenio, como en este caso los dos son negativos, a los dos le aplico la función complemento a 2 y este 0 que los precede, el bit más significativo, se va a transformar en 1. Así que el 1 es el claro indicador de que un número está representando a una cifra que era en el papel un negativo. Este operando de acá con este 1 indica que representaba un número que en papel era negativo y este 1 de acá indica que representaba otro operando que era negativo y la suma de los dos, sorpresa,
En vez de darme un negativo, como era esperable, un menos 260 en este caso, empieza en 0. Así que si empieza en 0 ya la tengo que interpretar como positiva. Y si la interpreto como positivo, para descomplementar este resultado, usando la función identidad, la dejo tal cual está. Así que voy a entender que esto es un positivo equivalente a 251. Y fíjense que la confirmación, la verificación no se produce. En vez de tener acá este 251 positivo, lo correcto que hubiera tenido un 260,95 negativo. Y da la casualidad que cuando yo hago la diferencia entre estas dos cosas, 251 menos 260,95, o sea, cuando hallo la distancia entre este número negativo y este número positivo, me da de 512, 2 veces 256, o sea, 2 a la n más 1. 2 a la n era 256 para este caso con 8 bits, y el error es 2 a la 9. Por eso 2 veces 256, 512 de diferencia entre el resultado que me dio la máquina, que me tiene que avisar de alguna forma que hubo un overflow, que este resultado no es válido, que no lo tome en cuenta porque es equívoco. La suma no debería haber dado 251. La máquina no sabe cuánto dio la suma, no puede porque no tiene un ancho suficiente para hacer esa suma con estos dos operandos. Así que lo único que puede decir es, ojo, que el resultado que hay no es válido. Y eso se llama overflow. Y ese overflow, como vimos, se detecta cuando, comparando los dos signos, los dos bits más significativos de los dos operandos y viendo que son iguales, difieren del bit del resultado. O sea que si yo vengo acá en un sumador de 4 bits, por hacer un ejemplo, para sumar dos operandos de 4 bits, si estos operandos vinieran en el formato convenio complemento a 2, el sumador que le toca en suerte sumar el bit más significativo, pensemos que esta tabla, que en principio es genérica para todos los sumadores, acá está haciendo referencia exclusivamente al bit más significativo. O sea que cuando en el bit más significativo A3 y B3 sean iguales entre sí, pero sean diferentes a ese 3, A3 y B3 marcados en naranja, iguales entre sí con un S3 distinto, opuesto. A3 y B3 iguales entre sí a 0 con un S3 opuesto en 1. Son los únicos dos casos en la tabla donde hay posibilidad, donde hay overflow. Esto es una indicación de overflow. Cuando esto se produce, esta situación, que hubiera sido normal en cualquier otro dígito, pero se produce en el sumador del bit más significativo, si hay un circuito sensando eso y detectando, detecta que hay un overflow. Pero ¿cómo debería ser el circuito que detecte esto? Debería detectar tres cosas al mismo tiempo: el valor de B3 y 0,1, el valor de A3 y el valor de S3. Tres valores para llegar a una conclusión y poner una salida que se llame V corta, por overflow, y decir si fue 0 o 1. Pero ¿no sería más fácil si lograra encontrar una operación solo entre dos valores? Vuelvo a mirar estos dos renglones donde en naranja se ilustra el overflow, que dos operandos negativos me dan un resultado positivo, o que dos operandos que en convenio parecerían indicar a dos positivos y me dan un resultado que indica un negativo. Veo que en estos dos renglones es la única situación en toda la tabla del sumador donde el carry in y el carry out de esa etapa cambian. El carry in, que estaba en 0, pasó a ser 1. En todos los demás renglones, cuando era 0, siguió siendo 0 a la salida. El carry in de entrada 0 con 0 a la salida, o el carry in de entrada 1 a la entrada con 1 a la salida. Solo cambió en esos dos renglones. O sea que en vez de probar si 1 es igual a 1 pero diferente a 0, o 0 es igual a 0 pero diferente de 1, puedo probar directamente si 0 es distinto de 1 o si 1 es distinto de 0. Pruebo si carry in y carry out
del último full adder dan distinto. Y si dan distinto, acabo de automáticamente, si estos dos, este da en 0 y este da en 1, quiere decir que eso asegura de que el signo del bit más significativo del resultado difiere al bit más significativo de los operandos, y por lo tanto que el signo del resultado es distinto al signo de los operandos, y por lo tanto que tuve overflow. Si los operandos tuvieran distinto signo, no hay ninguna posibilidad de que haya overflow. El resultado podrá ser positivo o podrá ser negativo, dependiendo de cuál tenga la magnitud más grande. Si el positivo es más grande que el operando negativo, el resultado me va a dar positivo, y si la magnitud del valor negativo es más grande que el positivo, el resultado me va a dar negativo. Pero en ningún caso es posible que tenga overflow. El overflow solo es posible cuando los dos operandos de la suma tienen el mismo signo, ambos positivos o ambos negativos. Pero eso lo hace posible. Sin embargo, es una certeza que tuve overflow cuando el resultado tiene un signo distinto al de esos dos operandos.